Soy Julián Pavón, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y director de la Escuela de Negocios de dicha universidad, que se llama CEPADE y Industriales Escuela de Negocios, y que acabo de publicar el libro China, Dragón o Parásito, ¿quién se ha llevado mi empleo? Un saludo muy afectuoso a Espacio de Libros. Pues por la experiencia personal de vivir en Plaza de Castilla, trabajar en Cuatro Caminos y ser mi lugar de tránsito Bravo Murillo. Entonces lo que estaba ocurriendo es que cada vez que paseaba por Bravo Murillo, pues me iba dando cuenta en los últimos años de que cada vez que se cerraba una boutique española, iba abriendo una tienda china. Y en esa tienda china solo trabajaban chinos, que vendían productos chinos hechos por chinos en China. Y ese es el modelo parasitario chino. Esos chinos luego canalizan el dinero que reciben de los españoles hacia China. Con eso van acumulando los chinos reservas, 3,5 billones de dólares en reservas, y con eso están comprando el mundo. Porque eso que yo estoy viviendo en Bravo Murillo se repite en otras muchas calles de Madrid, en cada una de las principales calles de todos los pueblos de España, y prácticamente en las principales calles de todos los pueblos y grandes capitales del mundo. Entonces realmente, claro, es un modelo que llama la atención, ¿no? O sea, de hecho, simplemente de la experiencia personal, porque yo después recibí a unos hipotéticos periodistas chinos que vinieron a hacerme una entrevista alarmados por el éxito que estaba teniendo mi vídeo sobre el modelo parasitario chino, y me preguntaron si yo había estado en China. Pues no, les dije, porque es que realmente yo no hablo de los temas de los chinos en China, yo hablo de los temas de los chinos en Bravo Murillo, y realmente es lo que de hecho como ejemplo de lo que está ocurriendo, pues se me ilustra perfectamente. Es el método inductivo que llamamos en la universidad. Bueno, pues el tema es que la experiencia china está contradiciendo la teoría política convencional. Hasta ahora se consideraba que la libertad de mercado inducía automáticamente la libertad política. Es decir, que era prácticamente imposible tener libertad de mercado sin libertad política, sin democracia. Bueno, pues los chinos están demostrando que es posible jugar con la libertad de mercado, sobre todo de puertas hacia afuera, y mantener un régimen autoritario comunista. Se han inventado el comunismo de mercado, que no tiene precedente en la historia, salvo el extremo opuesto, que es el capitalismo de Estado de los nazis. Es decir, realmente, de hecho, el comunismo de mercado actualmente de los chinos es simétrico del capitalismo de Estado de los nazis, pero, sin embargo, ideológicamente están en las antípodas. Ahora, en sus consecuencias y en su modo organizativo es muy similar. Control de los medios de producción fundamentales, y luego una cierta libertad de mercado que realmente permite inundar sobre todo los mercados exteriores con tus propios productos. Entonces, bueno, pues es una experiencia inédita, que no tiene más de 30 años de existencia en el mundo, el comunismo de mercado, y resulta que, contra todo pronóstico, está siendo un impresionante éxito. El tema está muy claro. O sea, si realmente China se ha convertido en la fábrica del mundo, eso quiere decir que es a costa de la desindustrialización de Occidente. Es decir, si realmente las fábricas se han ido trasladando paulatinamente a China, esto supone que realmente en Occidente se han ido cerrando fábricas que han ido trasladando su producción a China. Por lo tanto, el efecto inmediato es sobre el empleo. O sea, realmente en estos momentos buena parte del desempleo en la Unión Europea, más de 20 millones de desempleados, solo en la zona euro más de 17 millones, de los cuales 5 millones son españoles, pues tienen su origen en China. Indudablemente no es la causa única del desempleo en España. Está el tema de la burbuja inmobiliaria, está nuestro modelo productivo, pero una parte importante sí es el desplazamiento de la fábrica del mundo hacia China. Basta ir a algunas de las provincias, por ejemplo, de cerámica, de fabricantes de cerámica en el área de Valencia, y darse cuenta de que muchas de estas empresas se han desplazado a China porque sus costes laborales son
muchísimo menores, y además allí tienen un mercado interior de 1.500 millones de chinos, 1.300 millones legales y 200 millones ilegales, porque realmente, de hecho, con la política del hijo de único hay 200 millones de personas que no tienen, digamos, personalidad legal en China. Pues claro, o sea, con ese mercado, pues muchas empresas se desplazan a fabricar a China. Por lo tanto, China se ha convertido en la fábrica del mundo a costa de la desindustrialización de Occidente. La habilidad de China es que no solo se han convertido en la fábrica del mundo, sino que también se han convertido ya en el banquero del mundo. De hecho, Estados Unidos es rehén financiero de China, porque prácticamente China está comprando deuda pública americana continuamente, con lo cual están consiguiendo controlar financieramente a los Estados Unidos. Por lo tanto, digamos que en estos momentos el juego de China con Occidente es asimétrico, todas las ventajas las tiene China. Creo que realmente se están tratando los problemas actuales como si fueran problemas de un cambio de ciclo cuando estamos ante un cambio de era. Y es muy distinto. En un cambio de era cambia todo. Cambian desde los sistemas de valores, cambian las relaciones geopolíticas, cambian los modos de organización de la producción. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los condicionantes que han determinado este cambio de era? Pues la rapidez del cambio demográfico. O sea, cada 12 años hay 1.000 millones más de personas en el mundo. Cada 12 años. En el año 87 éramos 5.000 millones. En el año 99 éramos 6.000 millones. En el año 2011 éramos 7.000 millones de personas. Imaginaos lo que supone esto de agotamiento de recursos, de la necesidad de recursos que requieren este rapidísimo crecimiento de la población. Luego, el segundo elemento es que un tercio de esa población, 2.500 millones, China más India, están creciendo a ritmos del 10%, que eran ritmos inéditos. Es decir, que un tercio de ese crecimiento de la población está creciendo a su vez a ritmos del 10%. Todavía la absorción de recursos es muchísimo mayor. Y luego, todo cambio de era lleva consigo o viene inducido por una revolución tecnológica, y en este caso es la revolución de Internet. Fijaos que además este cambio de era tiene fecha, 1989. En 1989 ocurren tres fenómenos que ilustran lo que estoy diciendo. Por un lado, cae el muro de Berlín. Por otro lado, se produce lo de la plaza de Tiananmen, donde realmente China descubre que incluso reprimiendo violentamente la disidencia no va a tener un castigo por parte de las potencias occidentales, que realmente, de hecho, se venden al mejor postor. Es decir, los derechos humanos han sido barridos del debate de Occidente con China. Y el tercero es que en 1989 se descubre la World Wide Web, la web, con lo cual realmente se produce la revolución de Internet. Fundamentalmente, el Internet era anterior, pero digamos el descubrimiento de la web es 1989. Caída del muro de Berlín, plaza de Tiananmen, la web. Cambio de era, 1989. Bueno, o sea, China en estos momentos, claro, no son comparables. Es que realmente una de las cosas que tenemos que aprender es que está habiendo, con este nuevo cambio de era, un redimensionamiento de los países. De la misma manera que en un momento determinado el paso de la edad feudal a la edad moderna, pues supuso el cambio de los estados feudales a los estados nacionales, es decir, los reyes católicos suponen la barrida del estado nacional de la Edad Media y entramos en la Edad Moderna con el concepto de nación. Ahora realmente en la nueva era está habiendo un redimensionamiento de la geopolítica a nivel internacional. Tú fíjate que los BRIC, Brasil, India, Rusia, China, y luego además Estados Unidos, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común que tienen todos millones de kilómetros cuadrados y cientos de millones de habitantes. Bueno, esta es la dimensión con la que realmente, de hecho, hay que enfrentar, digamos, la batalla por el protagonismo económico y la hegemonía económica y social y política en el siglo XXI. ¿Eso qué quiere decir? Que Europa se une para conseguir 3 millones de kilómetros cuadrados y 500 millones de habitantes, con una unión económica, fiscal, bancaria y sobre todo política, o no tiene nada que decir en el siglo XXI en el concierto internacional. La Europa del siglo XXI desunida acabará en la insignificancia. Por lo tanto, si realmente queremos competir con Brasil, India, Rusia, China, Estados Unidos en el siglo XXI, o vamos a una Europa unida política y económicamente, o realmente, de hecho, tenemos perdida absolutamente la batalla económica, la batalla tecnológica, la batalla política del siglo XXI.
Bueno, eso es clarísimo. O sea, siempre realmente, como te decía, una de las razones del cambio de era es precisamente la irrupción de un fenómeno tan innovador como es Internet. Internet no es nada más que el hecho de que a alguien se le ocurre que los ordenadores, que eran entes aislados, pueden dialogar entre sí y comunicarse entre sí y pasarse unos datos a otros. Empieza con un proyecto militar que se llamaba ARPANET, y luego realmente se convierte ya en un proyecto civil que es Internet. Entonces esta enorme revolución vinculada a la innovación, pues de hecho es la que, digamos, está determinado el cambio de era. ¿El problema cuál es? Que realmente la batalla de la nueva tecnología y la innovación en las tecnologías de la información, que son las tecnologías clave, con las biotecnologías en el siglo XXI, la está perdiendo Europa. ¿Por qué? Nuevamente porque realmente está haciendo esfuerzos desunidos. O sea, realmente, de hecho, Europa tiene una enorme capacidad tecnológica, unos magníficos profesionales, unas magníficas universidades. Sin embargo, sus recursos siguen siendo recursos dispersos frente a lo que ocurre en Estados Unidos o en China, por ejemplo. Y entonces nos damos cuenta de que las empresas pioneras en esta nueva era son Google, Amazon, Facebook, Twitter, que son todo empresas americanas, Microsoft. ¿Dónde están las empresas europeas? Bueno, pues realmente ese es el gran desafío que tiene Europa. Por eso digo que Europa o se une y une todas sus capacidades para hacer frente a los enormes desafíos económicos y tecnológicos del siglo XXI, o tenemos la batalla perdida. Y la mejor prueba es cómo las principales empresas de Internet están controladas absolutamente por los Estados Unidos, y ahora está irrumpiendo China, que realmente de hecho está haciendo la competencia con sus propias empresas a Estados Unidos, aprovechando que ellos tienen un mercado interno de 1.200 a 1.500 millones de personas. Es la búsqueda del precio, sobre todo en época de crisis, digamos, en contra de la calidad. Es decir, realmente, de hecho, el buen consumidor seguía por la relación calidad-precio. El mal consumidor seguía, o el consumidor, digamos, que no tiene otra alternativa, seguía exclusivamente por el precio. Si el consumidor se orientara por la relación calidad-precio, iría seguramente a productos distribuidos por empresas españolas. Sin embargo, realmente, como en estos momentos de crisis, pues el precio se ha convertido en un factor determinante, pues ha aumentado muchísimo, digamos, el consumo de los bazares chinos, donde todo el mundo sabe que la calidad no es una calidad contrastada, donde realmente, digamos, se reciben, por ejemplo, en el polígono de Cobo Calleja, allí en Fuenlabrada, pues cada mes 400 contenedores procedentes de China, de productos chinos, que realmente la mayor parte de ellos no han pasado por controles de calidad, y por lo tanto realmente pues tienen una calidad seguramente en muchos casos defectuosa, pero como realmente la gente se orienta por el precio, pues entonces se van a la búsqueda de los precios más baratos en los bazares chinos. Bueno, pues el tema depende también de cómo se oriente realmente este país. De todas maneras, yo aquí lanzaría también un mensaje a los jóvenes profesionales. De la misma manera que digo que si no construimos una Europa unida, estamos perdidos. Si no formamos en la universidad profesionales para Europa, también estamos perdidos. Es decir, el mercado natural del joven profesional ya no es España, no es Madrid, no es Barcelona, no es Valencia. Es Europa, puede ser el mundo, pero realmente, de hecho, en el mundo necesitamos permiso de residencia, permiso de trabajo. En Europa no. En Europa somos ciudadanos europeos que no necesitamos ni permiso de residencia ni permiso de trabajo para trabajar en empresas europeas. Por lo tanto, si realmente hay 5 millones de desempleados en España, esto ya lo pronosticaban algunos premios Nobel cuando se creó el euro, porque realmente todo el mundo sabe que se producen lo que se llaman shocks asimétricos. Es decir, que realmente cuando hay una moneda única, hay unos países que avanzan más deprisa, otros que se van quedando rezagados. ¿Y esto cómo se resuelve? Con la movilidad de los factores productivos. Es decir, que realmente, de hecho, en este caso, pues no nos debería preocupar que hubiera 5 millones de desempleados en España, si realmente supiéramos que 3 millones de ellos, o 3 millones y medio, o 4 millones, pueden emplearse en Francia, en Alemania, en Italia, en Suecia, etcétera. Entonces, realmente, el tema es que los profesionales españoles todavía no están suficientemente preparados para el mercado europeo, porque le faltan, sobre todo,
idiomas, y luego determinada formación profesional vinculada especialmente a las nuevas tecnologías. Y entonces realmente, de hecho, la universidad todavía no está haciendo profesionales para Europa, y ese es uno de los problemas que tenemos y uno de los grandes desafíos que tenemos, que realmente, de hecho, la universidad española tiene que cambiar para hacer no profesionales para España, sino profesionales para Europa. Entonces, el que haya 5 millones de empleados coyunturalmente en España no nos debería de preocupar mucho si realmente sabemos que podemos trabajar en otras empresas europeas en países que van muy bien. Entonces, bueno, pues ese es el problema. El problema es que ahora nos encontramos en una fase en la que esos 5 millones de desempleados no están preparados, no han sido formados para trabajar en empresas europeas. Vuelvo a repetir, el mercado natural de los jóvenes profesionales es Europa. O sea, si realmente, de hecho, está bien que tengamos trabajo, pero hasta un cierto límite. Es decir, que realmente yo recuerdo que en la contracultura de los años 60 lo que se reivindicaba era la civilización del ocio. Cada vez menos trabajo y más ocio para poderte realizar más personalmente. Bueno, pues ahora resulta que de hecho nos quieren traer la cultura esclavista china. Es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, realmente, de hecho, lo que hay que hacer es seguramente distribuir el trabajo socialmente necesario de una forma más razonable. Acabo de leer un artículo que hacía referencia a un ensayo de Bertrand Russell que se llama El elogio de la pereza. Bueno, pues realmente, de hecho, se trata también de eso. Es decir, la vida es una vida única, y lo que no tiene sentido es quemarla con 12 horas de trabajo diarias. O sea, realmente yo creo que la civilización occidental ha llegado a un equilibrio razonable con 40 horas de trabajo a la semana y el resto para el ocio, para la familia, para los amigos, para la diversión, para el placer. Esa es la sociedad que tenemos que reivindicar, y es que en Europa lo podemos hacer perfectamente, porque tenemos capacidades tecnológicas, tenemos capacidades empresariales, tenemos capacidades intelectuales, tenemos el arte, tenemos la historia, tenemos la cultura, tenemos las catedrales, tenemos los museos y lo tenemos todo. Lo que nos falta es la unidad política, la Unión Federal Europea. Acabar con todos los nacionalismos, con el español, con el francés, con el alemán, con el vasco, con el catalán, hundir los nacionalismos, que se acaben los himnos, que se acaben las banderas, que haya una sola bandera, la bandera azul con la corona de estrellas y el himno de la alegría de Beethoven. Y esa es la solución para la generación para vuestra generación. Y no lo contrario de lo que están haciendo, que es quemar el esfuerzo de 2 generaciones que hemos tratado con mucho esfuerzo de construir Europa. Bueno, no directamente. Es decir, yo creo que realmente son problemas independientes. Lo que pasa es que son simultáneos. El problema es que a España realmente nos han, digamos, ocurrido pues 2 desgracias simultáneas, la de la burbuja inmobiliaria y la crisis de la deuda, que eso sí tiene que ver realmente, de hecho, pues con malas políticas económicas del anterior gobierno, desastrosas políticas económicas del anterior gobierno, y luego el tema de la desindustrialización que nos está provocando China. Pero realmente, digamos, el tema inmobiliario no tendría directamente que ver con el fenómeno chino. Respecto del modelo neoliberal, yo en el libro no me confieso ni de ninguna de las sectas. No soy neokeynesiano ni pertenezco a la secta neoliberal. Creo que realmente los dos, como lo explico también en el libro, han tenido su época gloriosa, donde realmente las aplicaciones de sus recetas han funcionado perfectamente bien, académicamente tienen un número equivalente de premios Nobel, y realmente de lo que se trata es de aprovechar las recetas mejores de los neoliberales y las mejores recetas de los keynesianos. Yo lo que digo es que realmente los problemas se derivan de los excesos, del exceso del modelo neoliberal que llevó a la desregulación financiera absoluta, con lo cual nos ha llevado al caos, como hemos visto con Lehman Brothers, pero ahora lo estamos viendo también con el Barclays en Inglaterra, y por otro lado los excesos del modelo keynesiano, con el señor Zapatero, digamos, aplicándolo a mansalva, considerando que realmente lo que gobernar es gastar, cuando gobernar no es gastar, es administrar, que es una cosa muy distinta.